6:41 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros primeros invitados para hablar del tema de la salud, tan importante, salud y educación, sin lo cual un país no puede avanzar. Queremos dar la bienvenida a dos reconocidos médicos, el doctor Marcelo Aguilar, epidemiólogo, investigador, académico, y el doctor Víctor Manuel Álvarez, también médico, dirigente de los gremios de la salud, de los médicos. Doctor Marcelo Aguilar, ¿cómo enfrentar este momento por los datos que salen del sector de la salud? Ha crecido los casos, de nuevo un repunte de los casos COVID, y también por estos problemas respiratorios, problemas de gripe. Perdóneme, nunca antepongo la parte personal, pero también estamos sufriendo, pese a contar con las 4 vacunas contra el COVID y habernos vacunado hace menos de un mes contra la influenza. Sin embargo, ¿cómo enfrentar este momento a fin de precautelar la salud y no extender estos contagios en el Ecuador hoy? Doctor Marcelo Aguilar, muy buen día. Miguel, buenos días. Saludos a mi distinguido colega. Bueno, tenemos que comprender que este es un momento de un pico estacional de los virus respiratorios. Esto es previsible. A finales de año lo que está ocurriendo es hay un crecimiento de la transmisión ligado a una serie de variaciones climáticas habituales, esperables, ligadas muy fuertemente con los brotes de virus respiratorios, especialmente de influenza del hemisferio norte. Todo el proceso de globalización genera esto. Entonces, el primer punto es que tenemos que comprender que se trata de un brote estacional. El segundo elemento es que estamos en un escenario totalmente distinto, en una fase de pandemia que aún no ha terminado, que todavía siguen circulando intensamente algunas variantes de los nuevos virus. Recordemos que han circulado los virus alfa, beta, gamma, delta, omicron y todas las variantes de omicron, que cada vez son más transmisibles en un escenario de vacunación razonable. También comprendiendo que las primeras vacunas ya no funcionan de forma tan adecuada para las actuales variantes circulantes, que además de eso circula influenza, como es previsto, y hay un escenario específico para el virus sincitial respiratorio que afecta principalmente a niños, y que en el escenario de los últimos años, 20, 21 y lo que va del 23, en esta fase de prevención con uso de mascarillas y todas las prevenciones que se tomaron para evitar la COVID-19, se ha reducido la exposición a los niños, y hoy esos cuadros están siendo mucho más severos porque son poblaciones no expuestas. Este es el panorama, este es el escenario global, y insistir en las estrategias que conocemos. La primera es la vacunación. COVID y influenza tienen vacuna que está distribuyéndose de forma gratis y de forma continua. Hay que volver al uso de mascarillas en ciertas condiciones, especialmente de altas concentraciones de población, al lavado de manos, a la higiene, y tomar pues precauciones para que diciembre sea un mes saludable, evitar infecciones y evitar un rebrote que para enero nos podría complicar. Doctor Marcelo Aguilar, usted ha dado estas recomendaciones muy fundamentales. Por ejemplo, para estar absolutamente claros, el uso de la mascarilla como algo obligatorio por decisión de la persona cuando está en un espacio cerrado. Exactamente. Creo que hemos aprendido ya varias cosas, y el uso de la mascarilla debe ser ya una decisión personal en algunas de estas condiciones. El transporte público, insisto en el transporte público, en todas estas aglomeraciones, festividades, centros comerciales, comercios que van a tener altísimo nivel de afluencia, que ya están teniendo estas semanas previas. Hemos visto ya una afluencia muy alta al comercio. Hay que usar mascarilla en esas condiciones. Hay que volver a usar gel y lavado de manos, y en lo posible mantener distancia social.
pero es fundamental hacer un llamado a la vacunación. Yo veo con mucho pesar los vacunatorios con muy poca afluencia, vacunatorios que antes atendían a 2.000, a 3.000 personas, hoy no pasan de 40 o 50. Entonces hay que hacer un apelo a la sensibilidad ciudadana. El darse tiempo para tomar la vacuna debe ser una responsabilidad social. Están las vacunas disponibles y creo que hay que hacer un llamado a la gente para que se vacune de forma comprendiendo que es la mejor protección que vamos a tener en estas condiciones. Bienvenido al doctor Víctor Manuel Álvarez, expresidente del Colegio de Médicos de Pichincha, médico. ¿Cómo ve este momento que estamos viviendo con este repunte de contagios del COVID, los problemas respiratorios y estas gripes que están inundando en el país? Buen día, doctor Álvarez. Muy buenos días, Miguel. Buenos días, Marcelo. Un saludo también a la audiencia y a toda la ciudadanía quiteña por este nuevo aniversario de la fundación de nuestra capital. Coincidimos con lo que manifiesta el doctor Aguilar. Estamos viviendo una etapa en la cual existe un incremento de los casos, una etapa que se extiende desde el mes de diciembre hasta inicios del mes de marzo, en lo cual históricamente existe un aumento de los casos de enfermedades infecciosas virales de tracto superior alto. Nosotros ya habíamos hablado con usted, Miguel, desde hace algún tiempo, en que coincidía y teníamos el riesgo de que este tipo de infecciones respiratorias se vaya incrementando. Habíamos hablado en el mes a inicios del mes de noviembre que los casos estaban aumentando y que debía haber una estrategia por parte de la autoridad sanitaria en cuanto a una campaña de promoción hacia la comunidad sobre las medidas de bioseguridad que se deben mantener y sobre todo, como lo dijo Marcelo, el proceso de vacunación en la cual la población tiene que acudir de manera solidaria, de manera responsable, porque obviamente la efectividad de las primeras vacunas está decayendo. Las características de las nuevas variantes hacen que éstas sean más resistentes a la vacuna y obviamente eso ocasiona mayor riesgo en la población. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Como lo dijo Marcelo, primero tiene que haber una corresponsabilidad entre la autoridad sanitaria y la comunidad para que la misma adopte una medida de autoseguridad y en casos en los que se presenten situaciones de riesgo, como los espacios cerrados, en este momento la circulación en los medios de transporte, que vemos que ya poco a poco la comunidad ha ido dejando la utilización de mascarilla en los mismos. Obviamente tenemos que trabajar en ese sentido, trabajar en la prevención y no como lo hemos hecho siempre, trabajar ya cuando las cosas están dadas con acciones más bien reactivas que preventivas. Doctor, ¿cuál ha sido el repunte de atención en los hospitales con estos hechos que han sucedido durante los últimos días y semanas? Bueno, tenemos reportes de que en las últimas 4 semanas ha habido un aumento considerable de demanda de pacientes, sobre todo pacientes pediátricos en los hospitales, no solamente de la capital, sino también de provincias, así como también en los consultorios privados. Debemos tomar en cuenta también de que existe un subregistro en el diagnóstico, en la coordinación del diagnóstico de COVID-19 por obvias razones, la poca oferta del Ministerio de Salud Pública de pruebas de COVID, ese falso sentimiento de seguridad que tiene la población por malas estrategias de comunicación por parte del gobierno. Mire esas declaraciones del presidente hace algunos meses de que en 10 días el país iba a terminar la pandemia, que ya íbamos a ser libres, que íbamos a ser el primer país en un mundo globalizado de liberarnos del virus. Causan mucho problema y causan mucha incertidumbre en la población y lo que hacen es agilitan y aumentan ese sentimiento de una falsa seguridad y obviamente la población responde con una reacción de no utilizar las medidas de bioseguridad, un relajamiento que ocasiona no solamente el aumento de los casos de COVID-19, sino de todas estas infecciones virales respiratorias que son características de esta etapa estacional.
Doctor Marcelo Aguilar, estamos viviendo este pico de contagios. ¿Qué hacer frente a esta realidad? Si hay sospechas, si hay problemas de una gripe, ¿habrá que hacerse la prueba de COVID? Hoy que hay pruebas baratas desde el sector privado, porque no ha habido, como bien decía el doctor Álvarez, gran disponibilidad del sector público. Hacerse las vacunas, tomar las provisiones, ¿con qué síntomas hay que concurrir a hacerse una prueba? Necesariamente al primer síntoma hacerse la prueba. ¿Qué hacer, doctor Aguilar? Primero hay que comprender que en este momento todas las infecciones respiratorias, inclusive la de COVID-19, se parecen mucho entre sí. Clínicamente no se las puede distinguir. Se parecen. Varias de estas van a tener goteo nasal, inflamación de la garganta, malestar, un poco de fiebre, y puede ser cualquiera de las infecciones que circulan. COVID-19 puede ser influenza y, atención, hay que avisar que está circulando también influenza de tipo B, virus sincitial respiratorio, metaneurovirus y todos los casi 200 virus que producen resfriado común. Entonces, en este escenario es importante tomar en cuenta algunos signos de alerta, como son la fiebre más de 38 grados sumado a todos estos síntomas que hemos indicado, dificultad respiratoria y una condición que el paciente esté gravemente enfermo, que esté postrado, y en estas condiciones hay que buscar ayuda médica inmediatamente, en donde es quien el médico tendrá que hacer las pruebas necesarias. Si es que es una infección leve, se puede manejar a nivel domiciliario, se puede manejar a nivel ambulatorio y hacerse las pruebas, inclusive y tomar las precauciones de aislamiento. Pero si aparecen los signos de alarma, se requiere atención médica porque es una infección que se puede agravar. Recordemos que el virus sincitial respiratorio está causando estos brotes de infección respiratoria más severa en los niños. Están llenos los hospitales, las camas de niños con infecciones de virus sincitial respiratorio, y las otras, la influenza y la COVID-19 que conocemos, pueden causar enfermedades más graves en grupos específicos: menores de 5 años, mayores de 65 años, personas portadoras de enfermedades crónicas debilitantes y personas que no se han vacunado. Hay que poner un especial énfasis en personas no vacunadas. El tema de la influenza, ¿por qué no se masifica la vacuna, doctor Aguilar? Porque hemos visto que están vacunando pasados 61 años y menos de 5 años. Bueno, en general, la tendencia de la vacunación de influenza ha ido ocurriendo de proyectarse a hacer vacunación universal. Esa es la tendencia ahí en varios países, vacunar a todos los grupos. Aquí se están vacunando a grupos específicos, entiendo que será por disponibilidad de vacuna y también por un problema de atención. La vacunación para influenza debe hacerse entre octubre y noviembre. Parecería que nuestra población no responde de forma adecuada. Quizás es necesario, lo que Víctor planteaba, profundizar los programas de promoción de salud, de propaganda de la vacuna, quizás cambiar algunos elementos, porque uno de los fenómenos que estamos viendo, no solamente en Ecuador, sino en países de América Latina, de Estados Unidos y Europa, es que cada vez, aunque haya disponibilidad de vacuna, la gente ya no se vacuna. A comienzos del 2020, la gente podía matar por una dosis de vacuna, pero ahora que hay disponibilidad de vacunas, la gente no quiere vacunarse. Son conductas de resistencia que hay que estudiarlas a profundidad para buscar las formas más adecuadas de promocionar esta medida preventiva tan poderosa. Doctor Víctor Manuel Álvarez, ¿cómo lograr masificar? Usted, como bien recogía el doctor Aguilar, hay que promocionar la salud. Vemos que en el caso de la influenza se está vacunando inicialmente solo a grupos de más de 61 años y menos de 5 años. ¿Cómo lograr masificar esto y hacer una campaña que permita que la gente acceda a eso, a la vacuna? Lo primero que se tiene que hacer es obviamente
quitar ese estigma que se tiene acerca de las vacunas, una campaña muy fuerte por parte de los grupos antivacunas que ha causado en la población, ha causado mucho incertidumbre, en algunos casos temor, y no ha habido una respuesta adecuada por parte de la autoridad sanitaria. Entonces lo que necesitamos es una campaña fuerte de promoción, de educación, hacia la comunidad para que la comunidad sepa los beneficios de la vacuna, no solamente de la vacuna del COVID, de la COVID-19, sino de la vacuna de la influenza, que en ciertos casos ha quedado ya relegada, que no se lo ha promocionado y que históricamente en el país solamente se la ha aplicado así, en ciertos momentos a sectores, a grupos vulnerables de la población. Miguel y la comunidad debe saber que lo más importante en estos casos es una comunicación adecuada, que la comunidad entienda que existen enfermedades en las cuales una sola vacuna no es la adecuada, sino que debe haber constantes refuerzos o campañas de vacunaciones anuales, porque como lo dijo Marcelo al inicio, los virus van mutando y van cambiando sus características genéticas, sus características en las cuales ya la vacuna inicial no tiene la suficiente seguridad de atacar al virus, porque este ya tiene una habilidad para burlarlos, la defensa de la vacuna. Entonces, primero hay que motivar a la población. Segundo, tener, como lo dijo Marcelo, un stock suficiente de vacunas para que en el caso de estas enfermedades respiratorias, de la influenza, tengamos un stock adecuado para que cuando la comunidad asista a los centros de vacunación, tenga primero la comodidad, segundo la agilidad, y la población no tenga que regresar sin este proceso de vacuna. Yo he visto este fin de semana en la ciudad de Sangolquí que incluso en la calle estuvieron brigadas del Ministerio de Salud Pública promocionando en el mercado de Sangolquí la vacuna para el H1N1 y para el SARS-CoV-2. Pero lastimosamente la respuesta de la comunidad, que más de una media hora hubieron solamente 2 personas que se acercaron a vacunar, fue baja. Entonces tenemos que cambiar este proceso, tenemos que trabajar en la comunidad, tenemos que incentivar y sobre todo tenemos que romper esa falsa información que tiene esta campaña grande de los grupos antivacunas. Doctor Aguilar, en ese sentido, ¿cómo lograr promocionar para acceder a las vacunas que de alguna manera es una protección para el ciudadano? Creo que hay que decir siempre algunas cosas. Primero, las vacunas son muy seguras. Sí, toda la experiencia de vacunación que tenemos en la COVID y la experiencia previa de vacunación, las vacunas son seguras, tienen algunos efectos que molestan, duelen un poquito el hombro, dan un poquito de fiebre, son molestias pasajeras y mínimas en comparación con lo que significa tener esas pequeñas o ligeras molestias de la vacuna frente a proteger a con una enfermedad sumamente grave que va a implicar hospitalización, terapia intensiva y cosas peores. Entonces, las vacunas son absolutamente seguras, son la mejor protección que podemos tener para estos eventos respiratorios y hay que vacunarse. Frente a las fiestas de diciembre, creo que hay que pensar felices fiestas con gente vacunada. Son la menor protección. Y hay una falsedad enorme en una serie de argumentos que se dan con las vacunas, que estas causan Alzheimer, que causan retardos mentales, que causan otras enfermedades, que agravan enfermedades preexistentes. No hay ninguna evidencia científica. La estrategia es acudir a las fuentes oficiales, acudir a fuentes científicas para saber cuál es la información más adecuada en las vacunas. En decir protección posible frente a estas enfermedades que se pueden proteger con vacuna.
Doctor Aguilar, ¿y cómo evitar también el relajamiento? Estoy con las 4 vacunas, estoy con la vacuna de la influenza y la gente no usa mascarilla. Es decir, por un lado, lo importante es acceder a las vacunas y por otro también las providencias que debe tomar la gente, al menos cuando hay aglomeraciones o en sitios cerrados. Las vacunas de la COVID-19 han cumplido ya una función. Yo diría que han contribuido a reducir el impacto de la pandemia, a tener un mundo que se va reactivando y han cumplido su función. Pero mientras tanto, el SARS-CoV-2 ha ido evolucionando a una velocidad extraordinaria y es necesario ya disponer de vacunas que hoy se llaman bivalentes, que incluyen la cepa original que emergió de Wuhan y tienen los elementos claves de las otras variantes y especialmente de las variantes Omicron. Estas son las vacunas llamadas bivalentes que están disponibles de 2 empresas grandes, puedo decirlo, de Moderna, de Pfizer con tecnología de RNA mensajero, y estas van a ser las vacunas de la siguiente generación. Entonces, los sistemas sanitarios deben también ya mirar hacia la disponibilidad de estas vacunas que van a tener una protección mucho más amplia y que van a permitir mantener el control sobre una situación pandémica. Porque también hay que insistir, la pandemia no ha terminado, está en una fase de reducción significativa, con mucha menor mortalidad, con menores reportes de casos graves, pero sigue causando impactos porque hay brotes. Mire lo que está ocurriendo en China, en el interior, en los estados del interior, no costeros de los Estados Unidos, hay brotes importantes, en Europa hay brotes, y el efecto que ahora tienen es de causar disrupción social. Son virus que se transmiten muy rápidamente, afectan a un número importante de personas y producen el cierre de escuelas, el cierre de fábricas, el cierre de colegios. Es decir, el impacto de morbilidad grave y mortalidad ya no se observa, pero siguen teniendo un efecto de disrupción social y de impacto económico. Entonces la lucha tiene que continuar en esta fase de menor transmisión, proyectando con las nuevas vacunas existentes que van a dar mayor protección y tomando precauciones específicas en momentos puntuales como estos brotes estacionales que enfrentamos en el Ecuador. Doctor Víctor Álvarez, ¿cómo evitar también el relajamiento a sabiendas de que quienes han merecido las vacunas, también hay que tomar las providencias del caso a fin de evitar lo que ustedes nos han venido recomendando en espacios cerrados, al menos usar la mascarilla? Bueno, lo primero, debe haber un mensaje claro por parte de la autoridad, de las autoridades de gobierno. Esos mensajes con tintes políticos, con fines más mediáticos que científicos, en los cuales ya desde el año pasado venimos escuchando que ya la pandemia se acaba, que el Ecuador es un país que en 15 días va a estar libre de la pandemia, que ya la gente tiene que estar tranquila, que ya la utilización de las mascarillas solo son indispensables en ciertos sectores. Esto ocasiona obviamente una respuesta por parte de la comunidad que es de relajamiento. Si nosotros tuviéramos una información clara a la comunidad indicando de que la pandemia no ha terminado, de que el virus sigue circulando en el país, que las nuevas variantes que se presentan en el mundo obviamente van a ingresar a nuestro país como ya lo han hecho, que necesitamos tener una campaña, un fortalecimiento en la campaña de vacunación, que las personas que tienen la segunda y la segunda dosis necesitan reforzar su proceso inmunológico, que es necesario bajo ciertas circunstancias en este momento mantener las medidas de bioseguridad, que es necesario no solamente tener un proceso de cuidado y de control porque tenemos una pandemia causada por SARS-CoV-2, sino que estamos en una etapa estacionaria donde todas las infecciones virales, respiratorias, tienen un incremento notable por obvias razones, por todas estas circunstancias que había hablado Marcelo. Entonces necesitamos trabajar con la comunidad. Lo habíamos dicho desde el inicio. Este es un trabajo en conjunto. Necesitamos que la comunidad tenga una respuesta adecuada
obviamente con un mensaje adecuado. El Ministerio de Salud Pública, el ministro ha anunciado que va a conversar en el COE para que se tomen algún tipo de decisiones en las cuales se dé una nueva fase en la que las medidas de bioseguridad, la utilización de las mascarillas se recomiende y sea obligatorio en situaciones especiales, en lugares cerrados, en el transporte público, en las unidades hospitalarias. Mire, lo que necesitamos, como habíamos dicho, es trabajar con la comunidad. Necesitamos acciones preventivas, no acciones reactivas. Estamos en un momento donde tenemos un pico de enfermedades respiratorias que en el mes de enero pueden aumentar por todas estas circunstancias especiales que tiene el mes de diciembre, las reuniones familiares, las reuniones de trabajo, las festividades tanto religiosas por Navidad o sociales por el fin de año. Son elementos que causan riesgo y que aumentan el riesgo de la transmisibilidad de los virus respiratorios, y obviamente en el mes de enero esperemos no tener un repunte excesivo y que el sistema sanitario no tenga una demanda excesiva por parte de pacientes. Doctor Marcelo Aguilar, ¿cuán contraproducente puede ser la automedicación en medio de este crecimiento de contagios de COVID y también de problemas respiratorios? A veces se resuelve en casa automedicarse. ¿Cuál es su recomendación? Qué importante este tema. Recordemos que estas que aparecen como síndromes gripales, como resfriado común, son enfermedades que pueden agravarse y llevar a situaciones muy serias. La automedicación, especialmente el uso de antiinflamatorios, de antigripales, pueden enmascarar el cuadro y esconder en su gravedad. Eso puede ser muy serio, que una persona llegue en condiciones tardías a recibir atención y eso agrava totalmente el cuadro. Entonces, no a la automedicación. Los cuadros leves, los cuadros que no implican estos síntomas que hemos indicado, fiebre de más de 38 grados, dificultad respiratoria, enfermedad postrante que le lleva a la inactividad a la persona, pueden ser manejados en casa con hidratación importante. El acetaminofén puede ser útil en algunos momentos, pero no más que eso, no antigripales, si no han sido recetados por el médico. Si no han sido recetados y manejados por el médico, los antigripales pueden complicar mucho y ocultar la gravedad de los cuadros. Entonces, no a la automedicación, especialmente en aquellos cuadros que requieren y que tienen estos síntomas de alerta de agravamiento. Doctor Víctor Álvarez, la automedicación y cuándo debiera concurrirse a un hospital. Bueno, coincidimos con lo que manifiesta Marcelo. Uno de los problemas que se produce por la automedicación, obviamente, es el enmascaramiento de los cuadros. Pero también hay que tomar algo en cuenta, Miguel. Aquí tenemos en el país, lastimosamente, tenemos una práctica en la cual hay una prescripción de medicamentos por parte de gente empírica. Lastimosamente, eso es una situación tan certera que usted acude a una farmacia y usted está haciendo la fila para la atención y ve cómo el dependiente de la farmacia, que quizás tenga a lo máximo un bachillerato de formación, prescribe no solamente antiinflamatorios, sino antibióticos en casos de una simple común silvestre. Entonces, eso ocasiona problemas en la salud del paciente, problemas a nivel futuro en la salud pública, porque al dar antibióticos de una manera inadecuada lo que estamos es creando resistencia. Entonces, tenemos que cambiar toda esta mentalidad que se tiene. La automedicación está causando muchos problemas, no solamente en infecciones de vías respiratorias, sino en todas las enfermedades crónicas y agudas. Entonces tenemos que cómo combatir esto, obviamente dando una factibilidad para que la población pueda ir y tenga una atención de calidad y calidez y obviamente ágil en los centros de atención de salud del ministerio, en los centros de atención de primer nivel. Eso es lo necesario.
y cuándo tiene que ir una persona con enfermedad con presencia de síntomas de enfermedad de vías respiratorias altas, como lo dijo Marcelo, cuando tenga fiebre, cuando tenga malestar general, cuando tenga un decaimiento, y en los niños sobre todo, es importante que en cualquier sintomatología respiratoria que tenga, lo primero que se tiene que es acudir al facultativo, para que el facultativo, el profesional de la salud, con su criterio científico, con su análisis basado en una evidencia científica, pueda prescribir un medicamento adecuado que cause más bien un alivio y no un problema al paciente. Doctor Marcelo Aguilar, si hay gente que cumplió con las 4 dosis, las 2 iniciales y las 2 de refuerzo, tienen las 4 dosis contra el COVID, ¿cuánto le protege con esas 4 dosis? Y si tendrá una limitación, tendrá que venir la 5ª dosis, tal vez con nuevos componentes, como bien ha descrito usted, o hay ciertos riesgos quedándose con la 4ª dosis. Bueno, las personas que están con 4 dosis, que implica tener 2 refuerzos, están protegidas para las formas graves y para las formas mortales de la COVID-19, lo cual es un beneficio extraordinario. No están protegidos para la infección de las nuevas variantes. Estando con 4 vacunas, una persona puede infectarse con COVID, pero va a ser un cuadro en general leve. Lo más importante de todo esto es saber que la COVID-19 es una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad que causa lo que se llama post-COVID, síntomas duraderos, molestias duraderas por meses, incluso por años. Entonces es importante evitar incluso la infección de la COVID. Eso es bueno decirlo, porque quedan molestias, quedan fastidios, hay trastornos de salud mental relacionados con las infecciones del COVID. Entonces, el primer mensaje es que están protegidos contra las formas más graves de la enfermedad, no están protegidos contra estas otras formas. Entonces, en estos momentos de alta transmisión, es recomendable que las personas en estas condiciones usen mascarilla en las zonas de riesgo, como ya se ha indicado. Esos son estos elementos, además de estar bien vacunados: lavarse las manos, usar mascarilla, usar gel desinfectante, evitar grandes aglomeraciones, va a ser importante para evitar una infección. La siguiente fase, yo no vería ya necesidad o pertinencia de utilizar las mismas vacunas actuales para poner una 5ª dosis. El siguiente paso son las vacunas de siguiente generación. Doctor Víctor Álvarez, ¿hasta cuándo nos protegerá la 4ª dosis? Y tendrán que venir nuevas vacunas con otras condiciones, como bien decía el doctor Aguilar. Bueno, como lo dijo Marcelo, nos está protegiendo de una enfermedad grave, de una enfermedad crítica, de la muerte, pero no nos protege de que nosotros nos podamos contagiar, que es que no utilizamos las medidas de bioseguridad. Mire, tenemos casos de compañeros, incluso en mi caso yo tuve las 4 dosis y fui también infectado después de varios meses de la 4ª dosis. Tuve COVID positivo, mi segundo COVID. Entonces, eso nos demuestra que no solamente la vacuna es fundamental para la prevención de la transmisibilidad del virus, sino también la utilización de las medidas de bioseguridad. Tenemos que trabajar en eso, tenemos que actuar en ese sentido. ¿Y cuándo nos tocaría la 5ª dosis? Obviamente cuando el país tenga el stock suficiente de estas vacunas bivalentes, de este nuevo tipo de vacunas que están asociadas con con la información del virus original y de las nuevas cepas, que lo que nos van a dar es mayor seguridad, mayor protección. Pero, Miguel, hay que ser claros en ese sentido. No solamente para evitar la transmisión de la que nos transmitamos, que nos infectemos con el SARS-CoV-2, sino por todos aquellos virus respiratorios estacionarios que estamos viviendo. Es fundamental que se tomen nuevamente medidas en las que la población retome las medidas de bioseguridad, la utilización de la mascarilla, el gel de alcohol, el lavado de manos, nuevamente evitar la aglomeración. Y en esta fecha, nuevamente el mensaje,
obviamente, por seguridad de nuestros familiares, por seguridad de nuestras personas, de nuestros seres queridos que tienen comorbilidades, es preferible evitar las reuniones familiares, evitar reuniones masivas familiares, porque ahí es un foco de contaminación. Y hemos visto históricamente, y esto nos ha demostrado esto, que uno de los principales focos de contaminación, de transmisión, son este tipo de reuniones familiares en estos meses especiales. Entonces, lo que tenemos que hacer es, a más de vacunarnos, obviamente mantener las medidas de bioseguridad y ser autorresponsables, autoprotegernos, sabiendo dónde utilizar las medidas de seguridad, y sobre todo, si nosotros tenemos sintomatología respiratoria, lo que tenemos que hacer es aislarnos y cuando salgamos utilizar de manera estricta las medidas de bioseguridad, sobre todo la mascarilla. Recomendaciones frente a este mes de diciembre, mes de fiestas, mes de aglomeraciones, centros comerciales, compras por Navidad y fiestas de Año Nuevo. ¿Qué recomienda doctor Marcelo Aguilar? Yo quisiera resumir la recomendación con una frase. Felices fiestas con las vacunas puestas. Creo que hay que hacer un llamado a la comunidad para que se vacunen, recalcando que esta es la mejor protección que podemos tener, que pasar protegidos de enfermedades graves el mes de diciembre puede ser un gran beneficio que nos dé mucha alegría. Cierto que estamos fastidiados después de 3 años de restricciones, después de tanta prohibición. La gente quiere salir, ser libre y divertirse, pero eso tiene que tener una responsabilidad de cuidado personal. Así que felices fiestas con las vacunas puestas. Doctor Víctor Manuel Álvarez, sus recomendaciones este mes de diciembre, y no solo el problema que usted decía, reuniones familiares, aglomeraciones, sitios cerrados, sino también diciembre, mes de compras, en donde los centros comerciales quedan atestados de gente. No sé, Miguel, no le escuché la última parte de la pregunta, pero... No sé. Decía sus recomendaciones frente a mes de diciembre, mes de aglomeraciones, no solo en la familia, sino en los centros comerciales. Sí, obviamente las recomendaciones de siempre, mantener una posición responsable, solidaria. En este mes especial, es un mes de compras, es un mes de reuniones familiares, es un mes también con mucha carga religiosa en el cual los cristianos acuden a las iglesias a recordar el nacimiento del niño Dios, de la Navidad. Luego tenemos tradiciones como la fiesta de inocentes en nuestro país, el fin de año. Entonces, lo que necesitamos es una carga de mucha responsabilidad por parte de la comunidad para que en estas fiestas, a más de estar vacunados, de acudir a los centros de vacunación, también protegerse, utilizar las medidas de bioseguridad para protegernos a nosotros, a nuestra familia, a nuestra comunidad y al país. Sobre todo es eso, Miguel. Necesitamos una suerte de autocontrol y un poco un empuje en ese sentido con una campaña de promoción por parte de la autoridad sanitaria para que en estas fiestas prime sobre todo la seguridad, la salud y sobre todo prime esta posición de solidaridad entre ecuatorianos, respetando y utilizando las medidas de bioseguridad para no contaminar a nuestros familiares, a nuestros miembros de la comunidad y mantener un fin de año adecuado y empezar el 2023 sin una demanda excesiva de casos de enfermedades de vías respiratorias altas. Bien, muchas gracias como siempre por ilustrarnos en un momento difícil de esta ola de pico de contagios y estas recomendaciones tan fundamentales desde la experiencia. Al doctor Marcelo Aguilar, médico epidemiólogo, investigador, y el doctor Víctor Manuel Álvarez, expresidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Muchas gracias como siempre para seguir sembrando para luego cosechar la prevención y las medidas de autoprotección, al menos por el COVID y estos problemas respiratorios. Muchas gracias, muy amables a Marcelo y a Víctor. Un gusto, Miguel. Saludos, mi querido Víctor. Saludos a toda la distinguida audiencia de Democracia. Muchas gracias. Y no se olvide, felices fiestas con las vacunas puestas. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo, doctor. Y un feliz año y una feliz Navidad a todos ustedes. Y no nos vemos.
Muchas gracias. Quisiera añadir a lo que decía el doctor Marcelo Aguilar. Felices fiestas con las vacunas puestas y las mascarillas puestas también, al menos en espacios cerrados. Nuestra obligación y no dejemos de cumplir. Y si no lo hemos hecho, tenemos que hacerlo. 7:21 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con 3 invitados: el doctor André Benavides, constitucionalista, el doctor Sebastián Mantilla, articulista y catedrático, y el doctor César Ron, ex asambleísta, para hablar sobre la situación de la institucionalidad que vive el Ecuador en la actualidad. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Espacio informativo. El pasado 28 de noviembre